Bueno, muy bien, sean todos bienvenidos a la clase de este día, la primer clase que formalmente pues ya da inicio a lo que vamos a estar viendo aproximadamente pues en estas 20 semanas, que es conversión de energía electromecánica. Según la última pista que di en el aula virtual, pues habían 37 almas inscritas, así que aproximadamente pues harían falta pues 6 personas más, de 6 a 5 personas, así que se podría decir que estamos completamente, todos los que están inscritos en el curso están conectados, así que ya podemos arrancar de una manera ya un poco formal. Bueno, como les comentaba, sean bienvenidos a este ciclo 01-2022. Siempre, pues lastimosamente por las condiciones impuestas por la pandemia, pues seguimos de forma virtual, no podemos estar aún en los salones de clase como tal físicamente, pero eso no quiere decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje para, sino que al contrario, pues tenemos que seguir trabajando de la misma manera como lo hemos venido haciendo aproximadamente que a mediados del ciclo 01-2020, así que nada más pues pedirles las recomendaciones de siempre. Eh, la mayoría que están acá conectados, pues ya han estado conmigo en algunas otras materias. Algunos es primera vez que van a estar con su servidor. Hay ciertas reglas que siempre comentamos antes de comenzar ya con el contenido de las clases. Recuerden, las clases siempre se graban, así que prácticamente, pues si ustedes no pueden asistir a la sesión del día martes o del día jueves, no se preocupen, la sesión se graba y al siguiente día pues se comparte la grabación en el aula virtual, se coloca el enlace de Google Drive para que ustedes puedan reproducir el video o lo puedan descargar como ustedes crean más conveniente. Recuerden también que damos la facilidad de que si ustedes no pueden conectarse a la hora, lo pueden hacer en cualquier instante de la clase. Sabemos que la mayoría, pues a lo mejor viene saliendo de sus empleos, vienen en el transporte colectivo o si ustedes tienen o cuentan con un vehículo propio, vienen escuchando la clase, ya sea por medio de sus manos libres o en las CD player que ustedes puedan tener en sus vehículos. Así que todas esas condiciones las respetamos y sabemos que a veces es bien complicado que ustedes puedan estar de forma presencial o en forma virtual, por así decirlo, conectado a una clase. Así que eh, siéntanse en la confianza de conectarse. Si lo pueden hacer a la hora reglamentaria, pues igual, bienvenido sea, pero si sucede algún inconveniente o algo, recuerden, la grabación ahí queda. Si ustedes quieren justificar una falta de asistencia, lo pueden hacer vía correo electrónico. Nada más me escriben y me comentan que no van a poder estar presentes virtualmente en una clase por motivos de trabajo, por motivos de enfermedad, lo que ustedes eh, eh, tengan contemplado, pues comentarnos vía correo va a ser tomado en cuenta. Y pues nada más, o sea, me gusta mucho que ustedes comenten, pregunten y que puedan verle la utilidad a los contenidos que vamos a ir desarrollando en esta materia. Muy bien. Bueno, para los que es primera vez que están conmigo, pues, hey, por ahí ya dejaron un mensajito. Dime, Edwin. Buenas tardes, ingeniero. Solo una Hola, buenas pregunta. tardes. Dice que Di- cuando inscribí la asignatura, el sistema me inscribió en las dos secciones al mismo tiempo, aunque yo iba a querer inscribirme para la sección de jueves. ¿Hay algún problema con eso o puedo participar en esta sección también? no, les paso, les vamos a aclarar un poco eso. Conversión de energía, por lo menos cuando yo entré, que fue en el 2018, conversión de energía tenía tres sesiones de clase. Había clase el martes, había clase el miércoles y había clase el jueves. Entonces, cuando migramos totalmente al formato semipresencial, porque conversión no había migrado ese plan,
Cuando entramos a la semipresencialidad ya formalmente, que fue en el 2020, estamos hablando a partir de enero 2020, si no mal recuerdo, a conversión de energía solo se le quitó una sesión de clases y siempre se quedaron dos sesiones de clase y una tercera sesión que es la que nosotros tendríamos que desarrollar de forma síncrona si quisiéramos grabar los videos de clases como ustedes ya saben que lo hacemos y que no descartaría que lo vamos a hacer en conversión, desde ya quedan avisados de que puede hacer que hagamos sesiones grabadas y que liberemos la clase para seguir avanzando en el contenido y me van a dar la razón en base a lo que veamos en el plan de la materia, pero formalmente hablando, no es que si ustedes se quieren inscribir en la sección, en la sesión de clases de ahora martes o la del jueves. En realidad, la materia tiene dos sesiones de clase por semana. O sea, nos vamos a estar reuniendo el día martes, nos vamos a estar reuniendo también el día jueves, con la diferencia de horas, ¿sí? Porque la sesión de los días martes es a las 5 de la tarde y la sesión de los días jueves es a las 6:30 de la tarde. Entonces, eso es lo que sucede con conversión de energía. No sé si más o menos logro despejar la duda, Edwin. Sí, ingeniero, ya lo entendí. Muchas gracias. Ok, a la orden. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, como les comentaba, para los que formalmente nunca habían estado conmigo en una clase, pues mi nombre es Mario Ernesto Bojorquez, soy ingeniero electricista, soy docente permanente de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, soy el encargado de ver los laboratorios de potencia ahí en la universidad, así que pues quien coordina, por así, las prácticas de laboratorio, instalaciones residenciales, las prácticas de laboratorio, instalaciones industriales, subtransmisión. En su momento, cuando habían prácticas de conversión de energía, pues yo era el que las impartía. Por ahí este ciclo también me van a ver en las prácticas de controladores programables y de control automático. Así que ahí vamos a estar apoyándoles con ese tema. Muy bien, hablemos. Hey, ¿alguien quiere entrar por ahí? Vamos a ver. Ah, tú, Mauricio. Muy bien. Comencemos a hablar un poco de la materia, ¿sí? Aquella persona que no ha pasado teoría electromagnética no puede estar en esta materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque un prerequisito básico para comprender todo lo que vamos a ver en concepto de máquinas eléctricas es tener bien clara la teoría electromagnética que sirve como base para poder comprender cómo trabajan las diferentes máquinas eléctricas que esta materia o que este curso pretende abordar. Entonces, si ustedes no tienen claro en qué consiste la ley de Ampere que nos permite encontrar la fuerza magnetomotriz, si ustedes no tienen claro lo que es una fuerza electromotriz, si en el peor de los casos, si no tienen claro cuáles son las partes que componen una impedancia, pues hay mucho que estudiar o hay mucho que repasar porque prácticamente son conceptos base que vamos a necesitar y que dicho sea de paso, pues yo no me voy a andar deteniendo, andar explicando fasores, no me voy a andar deteniendo, andar explicando lo que es una impedancia, tal vez de forma conceptual solo para recordarles un poco, pero toda esa teoría que ustedes ya tienen que traer como una base para comprender todos los modelos eléctricos que vamos a desarrollar para cada una de las máquinas es sobre la cual nosotros la vamos a utilizar y vamos a comenzar a estudiar los efectos que las máquinas tienen cuando ya son, en este caso para motores de inducción, cuando inyectamos un sistema trifásico de tensiones en los bornes del estator de una máquina. Entonces, toda la iteración de campos magnéticos, campos eléctricos, toda la teoría de circuitos eléctricos que ustedes ya deben de tener bien clara, es la base para comprender todo lo que vamos a desarrollar de una forma aplicativa con campos electromagnéticos, pero aplicados ya en su función como tal para el desarrollo de máquinas eléctricas. Entonces, aquella persona que no ha pasado teoría electromagnética no tiene nada que estar haciendo acá en esta materia porque simple y sencillamente no es que lo estemos echando, pero no va a entender lo que estamos hablando
hasta cierto punto con la teoría. Entonces, pedirle, pues, si hay alguna persona que no ha cursado esa materia y por error se ha metido acá, pues, salirse del curso y obviamente, pues, esperar hasta que llegue su momento de poder eh, llevar la materia de teoría electromagnética y obviamente, pues, aprobarla. Muy bien. ¿Qué es lo que a simple vista pues vamos a estudiar en conversión de energía? Prácticamente lo que nosotros vamos a estudiar son máquinas eléctricas que eh, dependiendo del tipo de máquina que estudiemos, pues así tiene una utilidad. Hoy iniciamos con unidad número uno, que es prácticamente transformadores monofásicos. Entonces el transformador tiene una aplicación bastante clave y es prácticamente reducir los niveles de tensión que tenemos en el devanado primario, que obviamente para los que vienen conmigo de instalaciones eléctricas industriales del ciclo pasado recordarán que nosotros hablábamos de que nuestros transformadores trifásicos se conectaban a niveles de tensión de 2313 kV y por lo general en el devanado secundario pues iban conectadas a aquellas cargas, obviamente con sus ramales, alimentadores, protecciones, tablero general, iban conectadas a un nivel de tensión idóneo para que trabajen, ¿sí? Estamos hablando de niveles de tensión de 480 a 277, 240 a 120, obviamente tensiones trifásicas, 208 120, en fin, que son niveles de tensión propios que son para ciertas cargas a nivel industrial. Entonces, la función de esa máquina eléctrica como tal, que ya conocemos que es el transformador, pues es exclusivamente reducir los niveles de tensión y de corriente necesarios para que una carga pueda trabajar de la manera más óptima. Si lo vemos desde el punto de vista de un motor eléctrico, caso muy puntual, los motores asíncronos o los motores trifásicos de inducción, que también ya vimos un par de cosas en instalaciones eléctricas industriales, ustedes recordarán que lo que nosotros aprovechábamos de esa máquina eléctrica o de ese motor, pues es la potencia mecánica disponible en el eje. Prácticamente lo que nosotros necesitábamos chequear de cara a la alimentación era a cuánto iba a operar el motor, si iba a trabajar a 230 o a 460. Entonces ya veíamos nosotros y evaluábamos si la subestación que se nos pedía diseñar pues estaba acorde al nivel de tensión establecido para la operación de ese motor. No hablamos tanto del par en el eje, o sea, estamos hablando de la potencia mecánica disponible en el eje, más sin embargo, pues sí veíamos en pequeñas hojas técnicas provistas por los fabricantes cuánto era el par disponible en newtons metro para determinados motores. Entonces, como ustedes pueden ver o pueden analizar y entrelazar mucho conocimiento, a pesar de que solo hemos visto dos máquinas eléctricas hasta este nivel, no hemos terminado de ver todo, sino que también hay otros elementos que también conforman el compendio de máquinas eléctricas y que se vuelve necesario que todos ustedes sepan de lo que estamos hablando cuando alguien les dice en qué forma está trabajando una máquina síncrona. Si está trabajando como motor, pues, o si está trabajando como generador. Si está trabajando como motor, básicamente para un motor síncrono, también tiene otros dos modos de operación, porque puede hacer que nosotros necesitemos aprovechar la potencia mecánica disponible en el eje de ese motor síncrono, o también puede hacer que nosotros utilicemos nuestro motor síncrono para que esté operando con su eje libre y solo nos permita corregir el factor de potencia, que esa es otra utilidad que tiene también los motores síncronos. Claro, ustedes van ahora a la industria y ustedes en raras ocasiones van a encontrar una batería de motores síncronos haciendo una operación de corrección de factor de potencia. Es bien raro que ustedes lo encuentren ahora, aunque la aplicación ahí está. O sea, en términos de recomendaciones de libros, siempre se habla de ese método de corrección de factor de potencia. Ustedes van a ver ahora los bancos de corrección de factor de potencia, pues algunos los encuentran de forma manual, o sea, estamos hablando de que
En el momento que ustedes cambian de posición la maneta en el gabinete de control, que pasa de 0 a 1 o de apagado a encendido, en el mismo momento entra a operar un contactor para manejar el reactivo que ese panel necesita para no incurrir en un bajo factor de potencia, ¿sí? Y podemos seguir hablando de qué tipo de, qué clase de contactor es el que utilizamos, cómo dimensionar los alimentadores para poder montar un banco de capacitores, en fin, todo lo que ya hicimos el ciclo pasado. Pero nuestro caso como tal tiene que ver con el estudio de las máquinas como tal. O sea, transformadores trifásicos, monofásicos, las conexiones trifásicas que ya veíamos, el trabajo fasorial que debemos de hacer para comprender una máquina, el establecimiento de modelos circuitales para poder predecir el esquema de funcionamiento o las condiciones de funcionamiento de una máquina, hablar también de generadores síncronos, dónde se utilizan, por qué generadores síncronos y por qué no generadores asíncronos, zonas de operación de los generadores síncronos, qué pasa cuando un generador síncrono va a operar en un sistema de potencia que hay varios generadores conectados a la red eléctrica de potencia. Si lo vemos desde el punto de vista de motores síncronos, cómo se establece el campo magnético en motores, cómo podemos aprovechar la potencia en el eje de los motores, cómo se generan prácticamente los arranques en las máquinas. Si lo vemos desde otra perspectiva o desde otro campo de estudio, qué pasa con las máquinas de corriente continua, porque si bien es cierto, para las aplicaciones en corriente alterna siempre tenemos transformadores, tenemos generadores, tanto síncronos como asíncronos, y tenemos motores síncronos y asíncronos. Tenemos motores monofásicos de fase partida, arranque por capacitor, motores monofásicos con doble capacitor, que básicamente uno es para la marcha normal y otro es para exclusivamente el arranque. En fin, hay muchas variantes de las máquinas eléctricas, pero si nos vamos también a las configuraciones de máquinas de corriente continua, que yo sé que muchos de ustedes ya las vieron en sus trabajos, se van a dar cuenta de que también los motores de corriente continua tienen su complejidad. ¿Por qué? Porque hay que alimentar el devanado de campo para poder crear el campo magnético en la máquina. Tenemos el devanado de armadura también. Por ahí tenemos arreglos de los motores, si va a ser un arreglo en serie, si va a ser un arreglo en paralelo, si va a ser un arreglo compuesto que va básicamente involucra tener un devanado en serie con un devanado en paralelo, en fin. Todas esas variantes que tienen las máquinas eléctricas, la idea es en estas 20 semanas cubrir todo ese compendio de máquinas, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué vamos a tener dos sesiones de clase? Bueno, una razón nosotros ya la dimos en base a una pregunta que nos hizo Edwin. Básicamente, pues, la materia es sumamente cargada en cuanto a contenidos. Eso implica, o por lo menos antes implicaba tres sesiones de clase por semana, y de las cuales pues no se alcanzaba a cubrir la cantidad de temas que había que abordar. Claro, no les voy a decir que ahora en 2 sesiones virtuales vamos a cubrir todo, sería totalmente mentira hablar de eso. Entonces, ¿por qué hacemos esta aclaración? Porque ustedes pueden ver en pantalla las unidades didácticas que vamos a comenzar a desarrollar a partir de esta sesión, ¿sí? La unidad 1 vamos a abordar el tema de transformadores monofásicos. Entonces, vamos a tratar exclusivamente todas las herramientas de análisis matemático para transformadores monofásicos, desde lo más simple, que es definir el modelo del transformador ideal para comenzar a obtener relaciones muy importantes para poder analizar los transformadores. Una vez finalizando pues, el estudio de máquinas monofásicas, seguimos con transformadores trifásicos. Vamos a hablar de las conexiones trifásicas que ustedes y yo ya conocemos, diagramas fasoriales, en fin, todo lo que conlleva transformadores trifásicos.
Según nuestro programa, la unidad 3 debería de ser para nosotros fundamentos de máquinas de corriente continua. El año pasado nosotros hicimos un cambio con estos temas y de la unidad 2 dimos un salto a la unidad 5, o sea, fundamentos de las máquinas de corriente alterna. Todo ese capítulo, toda esa unidad que vamos a hablar de fundamentos de máquinas de corriente alterna, se trata de fundamentar el estudio o las ecuaciones necesarias para comprender cómo trabaja la máquina síncrona desde el punto de vista de motores y generadores, y posteriormente comprender cómo funcionan los motores de inducción y un poco por ahí los generadores de inducción también. Entonces, de la unidad 2 nos vamos a saltar a la unidad 5, que serían fundamentos de máquinas de corriente alterna. Luego seguiríamos con máquina síncrona, luego seguiríamos con motores de inducción y vamos a finalizar la materia estudiando los fundamentos de las máquinas de corriente continua y los motores y generadores de corriente continua. Eh, a lo largo de casi 3 años tres años que llevo a dar la materia, difícilmente alcanzamos a llegar a esta unidad, a motores monofásicos y motores especiales. Es bien raro. Prácticamente todo el compendio de clases se desarrolla más entre máquinas de corriente alterna y máquinas de corriente continua. Y por ahí me dejaron un mensaje. ¿Alguien levantó la mano? Hola, hola, ¿alguien levantó la mano? No. Bueno, entonces sigamos. Entonces, como les comentaba, básicamente las unidades que vamos a buscar desarrollar en la materia, pues van a ser estas. No sé si alguien tiene hasta acá alguna pregunta, alguna duda o hay algo que no haya quedado claro. Ok, por ahí. Dime, Juan. Hola, buenas noches. Hola, Juan, dime. Una consulta. Yo llevé la materia tiempo atrás, hace un par de años atrás, y para ese entonces la materia tenía laboratorios. Inscribí recientemente y me percaté de que no me aparecía laboratorio para esa materia. Mi pregunta es, ¿se hace de alguna manera virtual? ¿Si ya los eliminaron o cómo está con respecto a las prácticas? Ok, Gracias. perfecto. A ver, Juan, te comento rápidamente. Uno de los problemas que tenemos, y por lo que escucho es que sos alumno de antiguo ingreso, y entenderás lo que voy a decir, es que desde el punto de vista de estaciones de trabajo para laboratorios de conversión de energía, apenas tenemos dos. Y les puedo asegurar que de las dos, en buen estado solo tenemos una. Entonces, si vemos las restricciones que nos ha puesto la pandemia, es que básicamente pues entre cada persona pues debe haber un máximo de separación de 2 metros, más o menos. Entonces, tiempo atrás, las prácticas de laboratorio de conversión se hacían hasta en grupos de 6 personas. Pues estamos hablando de 3 personas en un equipo, o sea, en un módulo del árbol, y otras 3 personas en el otro módulo del árbol. Una vez entramos a la pandemia como tal, más o menos en el segundo trimestre de 2020, a partir de ese año las prácticas de conversión quedaron suspendidas de forma indefinida. No porque no se puedan dar, es porque simple y sencillamente no tenemos el equipo para estar atendiendo la cantidad de personas que están en la materia. Ya vamos sobre 2 promociones que el número de personas que llevan la materia fácilmente llega a 40, 45 personas. Entonces, no nos da el equipo que tenemos actualmente como para decir que vamos a desarrollar laboratorios. Entonces, digamos que el año pasado lo más que se hizo para tratar de cubrir esa nota fue pequeños reportes que sí involucraban una simulación, pero ya eran con programas bastante específicos que nosotros
asignábamos que fueran a descargar de cierta página. Entonces, la lógica de trabajo este año va a ser exactamente la misma. En lugar de tener prácticas de laboratorio, van a hacer pequeñas simulaciones que ustedes van a tener que correr en ciertos programas en específico que nosotros les vamos a decir cuáles son, a dónde los tienen que descargar y qué es lo que queremos que hagan. Entonces, y lo que hemos hecho es tratar de correr con 2 simulaciones por registro, asumiendo que tenemos 2 laboratorios. Aunque ya se sabe pues que esa nota va a ser completamente individual y no hay nota grupal a menos que dejemos una investigación como tal y les pidamos eso. Pero formalmente hablando, laboratorios no hay. De hecho, ni siquiera fueron declarados como tal en la plataforma, pero en algún momento pienso que pueden volver, pero dependemos muchísimo de que diversifiquemos más las estaciones de trabajo. Pero por el momento, Juan, la respuesta es no hay laboratorios. Bueno, gracias por la aclaratoria. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo que no haya quedado claro hasta este momento? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Dime. Esto no es con respecto a lo que estaba diciendo, sino que con respecto a las evaluaciones. No Sí, sé si sí. más adelante vamos a entrar en ese tema. Pero... Más adelante, de hecho, creo que a eso vamos. bueno, pues voy a esperar mejor. Ok, magnífico. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre las unidades? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que se nos escape? Hable, compañero, dele. No, yo solo escuché que al final vamos a recibir máquinas de corriente continua. Sí lo vamos a ver al final. Yo esperaría que sí. De hecho, les adelanto, mi plan para este ciclo es centrarme exclusivamente en esta unidad, en esta unidad, en esta unidad, en esta otra y en esta. O sea, las unidades que se van a desarrollar propiamente acá serían prácticamente la 1, la 2, la 4, la 6 y la 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muy probablemente esta unidad, que sería la unidad 3 y la unidad 5, quedaría exclusivamente para lectura de ustedes. ¿Por qué? Porque si ya me pasó el año pasado que hice el cambio y apenas, quiero ver, 2 semanas antes de terminar completamente el ciclo, comenzamos a hablar de motores y generadores de corriente continua, pero fue nada más 4 clases muy escuetas de máquinas de corriente continua y no tocamos mayor cosa. Entonces, eh, quisiera experimentar este año con asignar estas 2 unidades exclusivamente para lectura de ustedes, para que puedan en un fin de semana sentarse a leer despacio, a comprender un poco de los fundamentos que necesitamos para quedarme exclusivamente con el desarrollo de más o menos 5 unidades acá en las clases. Lo que sucede es que si ustedes ven el programa y comparan el libro base, que ya vamos a ver eso, cuáles son los libros base, se van a dar cuenta que la materia trata de abordar por completo un libro en 20 semanas. Entonces eso hasta cierto punto pues es bastante complicado por la cantidad de temas que hay que abordar. Entonces es bien complicado, entonces no se alcanza a salir con el tiempo. Inclusive teniendo 3 sesiones de clase como antes se tenía, tampoco se alcanzaba a salir. Entonces es por la cantidad de contenidos. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí, la idea es abordar máquinas de corriente continua aproximadamente entre a finales del segundo registro e inicios del tercer registro, pero sí requeriría que ustedes pues se echaran la lectura de estos materiales por su cuenta. Ok, por ahí me dicen algo. Dime, Néstor. Hola, ingeniero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, dime.
Fíjese que, como aprovechando, usted dice que va a impartir los laboratorios de control automático, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ¿Esta semana sería la par o la impar? Estamos, quiero ver, La primera. sería la primera, sería la semana impar. Sí. La otra Ahorita, semana comenzaría. no, comenzaríamos la semana 3 aprovechando la Ah, consulta, permitidme. ¿Logran ver todos el portal de la universidad? sí. Sí, Sí, así se ve. ok. Veamos en base a lo que pregunta Néstor. Ok, a ver. Ok, por aquí apagamos. Ok. Ok, entonces si ustedes notan en el calendario académico, nosotros estamos aquí, ve, martes 18 de enero, para nosotros corresponde la semana 1. Quiere decir que los laboratorios van a iniciar en la semana del 31 de enero al 6 de febrero, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Entonces, arrancaríamos con los laboratorios de semana impar. Históricamente habíamos arrancado con la semana 4 con los laboratorios, pero hemos decidido como eléctrica alinearnos a los inicios del laboratorio de centro de cómputo y las demás carreras, así que los laboratorios de eléctrica inician en semana 3. No daría el laboratorio de electrónica industrial. Electrónica industrial creo que cae en semana 4, creería. Permitime, ahorita reviso la información en el WhatsApp. Permitime. Vamos a ver, espérame. Espérame. ¿Dónde está ese chat? Aquí está. Permítame. No es nuevo. A ver, en la semana 3 vamos a correr con los laboratorios de controladores programables, ¿sí? Desde ya les adelanto, el que lleva controladores programables necesito que tengan instalado Logosoft para la primera semana de laboratorios. Obviamente yo les voy a proporcionar los software, no se preocupen, eso espero hacerlo el viernes, primero Dios. No les prometo ni mañana ni el jueves porque obviamente tenemos clase y no me gustaría utilizar el tiempo para estar cargando tanto archivo. Entonces, pero viernes están habilitados todos los programas que vamos a utilizar para PLC. Entonces, la semana 3 correríamos con controladores programables, correríamos con instalaciones eléctricas residenciales. Obviamente todos los que están aquí ya la pasaron, como ustedes. Correríamos con los laboratorios de electrónica 1, correríamos con los laboratorios de electrónica industrial, efectivamente, creo que Rutilio hizo la pregunta. Correríamos con los laboratorios de fundamentos de electricidad y electrónica, que es una materia que se le sirve a sistemas, a sistemas, al técnico en reparación de computadora. Entonces, repito, en la semana 3 iríamos con los laboratorios de PLC, con los de instalaciones residenciales, electrónica 1, electrónica industrial y fundamentos de electricidad y electrónica. Y control automático, Inge, disculpe. Iríamos con la semana 4. Ok. Con la semana 4. Con control automático necesito que instalen MATLAB. Las prácticas en control automático corren exclusivamente en MATLAB. Así que Que se preparen con una buena computadora. no, miren, con control automático yo siempre recomiendo algo. Mi máquina tiene muy pocos recursos, soy bien honesto. Entonces yo lo que hago es instalar versiones no tan viejas del software, pero que sí corran bastante bien en una computadora. Las guías de laboratorio las he estado formulando en MATLAB 2015, de 64 bits. Entonces, revisen sus computadoras. Si piensan que con un MATLAB 2010, 2015 se defienden, pues ahí lo pueden hacer. Claro, si ya ustedes me dicen que se pueden defender con MATLAB 2020, 2021,
lo pueden instalar. Yo pienso que ahí lo que ustedes tienen que hacer es investigar bien los requisitos de sus computadoras, cuánto tienen de memoria RAM, qué tipo de procesador tienen y qué es lo que necesita la versión de MATLAB que ustedes quieran instalar. Pero yo perfectamente he corrido los laboratorios de control automático con MATLAB 2015 y no he tenido ningún problema. Así que ahí se los dejo. Yo creo que tengo la versión instalable de MATLAB 2015, le voy a dejar esa, y hay un instructor que nos compartió las 10 partes de MATLAB 2021, si no mal recuerdo. Están en Mega, por cierto. Entonces, se los voy a compartir también para que ustedes ya tengan listo lo que necesitamos para trabajar con los laboratorios. Usted va a dar el laboratorio ahí. Pues esa es la mentira que yo me doy. Ey, hombre, calmado. No, o sea, cuando yo les digo que esa es la mentira que yo me doy es porque las guías ya están hechas. Pues lo único que estamos haciendo es actualizarlas, colocando capturas un poco más actualizadas de los procedimientos. Obviamente hay algo que no les hemos dicho, y es que las prácticas de laboratorio van a ser grabadas. Hasta que no nos digan lo contrario, obviamente, ¿verdad? Van a ser totalmente grabadas. Las guías de laboratorio van a estar disponibles los días lunes para que ustedes puedan leer la información que está en las guías, y si ustedes quieren hacer los procedimientos también lo van a poder hacer. Las grabaciones de las prácticas de laboratorio se van a habilitar los días sábados para que ustedes puedan reproducir los videos junto con todos los procedimientos y puedan ir siguiendo paso a paso lo que vamos a mostrar en las guías. Y en el caso de la evaluación, pues siempre nos quedamos con un 60% de la nota que corresponde a reportes de laboratorio, y el otro 40% se lo van a tener que jugar en exámenes prelaboratorio que se van a cargar en el aula virtual. Pueden ser 5 preguntas, pueden ser 2 preguntas, pero van a ser preguntas exclusivas de las guías de laboratorio para nosotros tener una medición de qué tanto han leído ustedes la guía de laboratorio. Entonces, ese examen prelaboratorio va a costar el 40% de la nota total. O sea que si ustedes quieren tener 10 en un reporte en un laboratorio, tienen que entregar un buen reporte para que tengan 6 puntos ganados, y tienen que sacar 10 en el examen prelaboratorio que se va a hacer en Claro Online. Entonces, así hemos dispuesto el esquema de evaluación para este año en cuanto a los laboratorios. Y por ahí vi que alguien le levantó la mano, escuché que alguien preguntó algo. Dime, Carlos. Hola, ingeniero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, dime. Una consulta con el aspecto de los parciales. ¿Se puede negociar lo que son los aspectos de las horas de los parciales, o se va a fijar un día en específico? Mira, con los parciales, voy a hablar ahorita por conversión, por la facilidad que tenemos. Históricamente los parciales de conversión siempre los hemos hecho los jueves. ¿Por qué? Porque la clase es a las 6:30. Entonces, la mayoría, por eso insisto, la mayoría que ha estado conmigo en otras clases sabe que a mí no me gusta hacer parciales de 2 horas. Me gusta que tengamos un buen tiempo, que no andemos con preocupaciones de que el ingeniero ya va a cerrar el enlace y yo apenas le he puesto el nombre. Ustedes bien saben que a mí no me gusta. Entonces, los parciales siempre se quedan los días jueves. A mi parecer, la mejor hora sería de 9 de la noche a 11:30 de la noche. Así, los que tienen que trabajar se desplazan tranquilos hacia sus casas, llegan, se relajan, cenan, se cambian. Algunos no sé si hasta se bañan porque tienen una faena bastante pesada en el día, y ya a las 9 de la noche ya están frescos, se sientan con su computadora, descargan la plantilla del examen y le dan. Entonces, históricamente así se ha hecho, pero si hay alguien en el auditorium que no le parece, igual podemos hacer una excepción de la regla y cambiar las condiciones, pero ahí dependo. No, hombre, yo pienso que está bien, ingeniero. Yo lo veo bien, ingeniero. Ahí, eso le iba a decir. Excelente. Que el jueves siempre.
creo que todos trabajamos, creo que la mayoría Y de que, acá trabajamos, pues, y bueno, yo y estoy que en mi trabajo deje, todavía, y que deje trabajo de investigación y no haga corto. No, tampoco así, o sea, ya no se estudiando puede. mucho este Rutilio, hombre, no, Sí, hombre. sí, no, no, ahí sí, ya no mucho. No, pero miren, históricamente así lo hemos hecho, hemos tenido muy buenos resultados. Obviamente no hemos tenido tantos reclamos por el tiempo, así que mi propuesta es esa, los días jueves, de, puede ser 8:30 de la noche, si ustedes quieren, 9 de la noche, arrancamos el parcial o el examen corto y terminamos más o menos a eso de las 11:30 para que cada quien pueda resolver de una forma tranquila su examen. En algunas ocasiones, dependiendo de la complejidad de los temas que vemos, a veces damos la facilidad de que el parcial sea en parejas para que obviamente se repartan el trabajo. Un 50% lo hace una persona, otro 50% lo hace la otra persona. Entonces, también sabemos a veces dar esa facilidad, pero, insisto, depende mucho de los contenidos que vayamos a evaluar, el hecho que habilitemos esa opción. Así que por ahí yo veo que la mayoría está de acuerdo, solo por mera democracia, para no caer en una tiranía. Levanten la mano todos los que estén de acuerdo en hacer los exámenes parciales y los exámenes cortos a las 9 de la noche los jueves. Levanten su mano nada más. Yo necesito ver quiénes estén de acuerdo. Ok, llevamos 25, 28, 29, ok. Ahí había alguien que se arrepintió y la bajó. Ok, Will me dice que sí, excelente. Bueno, entonces tenemos 30 almas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, don Mauricio, dígame. Yo me acuerdo, ingeniero, que hasta para el siguiente día lo dejaba. No, son bromas, ingeniero, son bromas. No, miren, cuando recién inició este rollo de la pandemia, sí hubo ocasiones que dejamos hasta todo el día abierto un examen parcial porque no habían indicaciones, pero si nos apegamos propiamente a lo que nos han dicho las autoridades, pues el examen de nosotros tendría que correr exclusivamente de las 6:30 de la tarde a las 8 de la noche. Pero también nos abren la puerta para que seamos flexibles siempre y cuando nosotros lo consideremos. Entonces, ustedes bien saben, a mí me gusta ser bastante flexible con esto porque sé que los temas acá son bien complicados y como que en hora y media no logramos medir lo que queremos. Entonces, por eso siempre damos esa facilidad de más o menos 3 horas y media para hacer un examen. Con esto no les digo que vamos a hacer exámenes pesados tampoco. No se trata de venir a querer hacer cosas fumadas que ni siquiera uno la va a entender, no tampoco. Sino que lo que buscamos es lo mínimo que ustedes conozcan de máquinas eléctricas y que sepan las nociones bastante fundamentadas de cada una de ellas, obviamente, pero que tampoco los exámenes sean tan complejos como para decir que vamos a gastar casi 2 horas en un problema tampoco. No es esa la idea. Muy bien, bueno, ¿qué libro vamos a utilizar? Vamos a ver, lo que todo el mundo quiere escuchar, pero no quieren leer, porque siempre me pasa lo mismo, no les gusta leer. Miren. Una pregunta, ingeniero, antes de eso. Dime. Con respecto a las clases, siempre van a estar siendo grabadas, porque no sé, tenía entendido en algunas ocasiones, habían dicho unos docentes que como que iban a dejar de grabarla. Mira, fíjate que oficialmente Google Meet está retirando el servicio de grabación para aquellas cuentas que siempre son institucionales, pero que no hay un pago. Entonces, ahorita realmente estamos probando hasta dónde nos deje grabar, porque entiendo que la universidad está en pláticas de comprar licencias de Google, pero formalmente hablando no nos han dicho nada. Ahora bien, si llega un momento en el que no me permita a mí Google Meet grabar lo que hablemos, obviamente en una clase, creo que ahí sí voy a tener que molestar a alguien del auditorio que
me ayude con la grabación de la clase y que posteriormente pues me comparte el video. O en todo caso me va a tocar a mí entrar desde otro dispositivo, grabarlo en otro dispositivo y subirlo, que es que creo que al final viene siendo lo más práctico también. Entonces, sí está latente esa observación, pero como te digo, en mi caso tengo que esperar qué es lo que resuelva la universidad en términos de licencia, pero mientras se pueda hacer las grabaciones, pues las vamos a seguir haciendo. Ok, Hola, ingeniero. otra pregunta. Ahí van a disculpar, pero en otras clases el ingeniero nos dijo sí que ese iba a ir el problema, ¿verdad? Y nos dijo que sí podíamos comenzar a grabar. Yo intenté grabar, pero en realidad no se graba el audio, solo el video. Y yo intenté de varias formas, pero digamos en Google Meet, en Zoom y no sé en qué otras plataformas no deja grabar audio. Así que... Mira, fíjate que yo el año pasado estuve en un diplomado prácticamente casi todo el año. Y yo lo que hice fue instalar un grabador de pantalla que se llama OBS Studio. Es de software libre, lo pueden encontrar para Windows, o si ustedes son usuarios Linux, también viene en el Synaptive de Linux. Y fíjate que yo hice grabaciones de Zoom el año pasado, o sea, estábamos en el seminario, se impartía en Zoom, y yo lo que hacía era que dejaba grabando la máquina, porque a veces me tocaba dar clases y nunca tuve problemas con el audio. Sí tuve que muchas veces apagar el micrófono para que no se grabara la bulla del señor que pasa vendiendo pan, la bachata que tiene ahorita mi vecina que capaz está bailando. Entonces, pero por lo menos como OBS Studio yo no tuve ese problema. No sé si tenés clase mañana o más tarde a las 6:30, podrías hacer una prueba rápida para ver si realmente graba el audio de una sesión que se esté transmitiendo desde Google Chrome. Ajá, voy a probar. Nomás termina esta clase, voy a instalar ese programa porque sí, con los programas que ya vienen con Windows, con los de Nvidia, con los de AMD, no se ha podido. No tira audio. Sí, pero no. solo para eso, para lo demás sí graba audio todo, pero solo para Zoom y todo eso no deja. Pero, igual en el teléfono. Pero van con OBS, digamos, bueno, ustedes con su cuenta institucional pueden crear una reunión en Google Meet, hace una cosa, crearla, por decirte algo, hoy a las 8 de la noche, 8:30, que ya esté cenando, crearla rapidito, transmitir algún documento, hablar y dejar grabando el OBS, el escritorio, y después para una grabación de 3 minutos nada más, solo para ver si como OBS no tenés ese problema, pero en lo personal te digo, con OBS yo no tuve problemas el año pasado y grabé reuniones de hasta de 4 horas con un buen audio y estaban siendo transmitidas por Zoom. Entonces no tenía ese problema, pero hace la prueba y yo creería que no tendrías por qué tener alguna dificultad. Ok. ¿Y las clases, ingeniero, las estaría subiendo más o menos al día siguiente o cómo sería la cosa? Si pudieran grabar, si se pudieran grabar las grabaciones, ajá. Mira, normalmente las grabaciones las subimos un día después. O sea que la grabación de esta primera sesión que nosotros tenemos, yo cargo el enlace de Google Drive, lo cargo más o menos a eso de las 9:30 de la mañana, que ya, por decirlo así, uno ya se acomoda en el escritorio y ya se han atendido ciertas llamadas que caen bien temprano. Entonces, más o menos las grabaciones se cargan entre 9 a 9:30 de la mañana y siempre les mando un aviso de que ya está cargada el video de la clase de un día antes. Con el material escrito, obviamente, pues antes de iniciar cada sesión ya está disponible para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan ir viendo. De hecho, la idea es que una vez terminamos de definir algunos temas, ya comienza el baile. O sea, ya comenzamos a hablar de transformadores monofásicos, pero me falta todavía ver algunas cositas. Miren, yo con la bibliografía que nos sugieren acá en el plan de la materia, tengo mis reservas, ¿sí? Nuestro libro texto como tal en la materia es Máquinas Eléctricas de Chapman. Con ese nos casamos y prácticamente pues un 90% del curso está basado en este libro.
Así que digamos que este es el guión de la materia, por así decirlo. Ahora, yo no sé por qué aquí colocaron ingeniería de control de Bolton, pero a mi parecer esto está fuera de lugar. El libro de circuitos eléctricos de Dorff, pues sí, a veces hay que repasar un par de cuestiones de circuitos eléctricos, pero propiamente hablando, bibliografía de máquinas eléctricas, solo está este libro. Ahora bien, ¿cuál es la primera tarea que ustedes tienen que hacer ahora? Por eso tenemos abierto acá esto aquí, miren. Aquí nosotros estamos en el portal de la materia. No sé si ustedes ven el aula virtual de conversión de energía. Sí, ingeniero. Sí, Sí, señor. Ok. Si ustedes se van a la opción de exámenes cortos y parciales, que está acá, bueno, dicho sea de paso, en esta carpeta nosotros colgamos todas las evaluaciones que se van a realizar. Si los exámenes cortos corren de forma escrita, ahí se cargan, y las plantillas de los exámenes parciales ahí se cargan. Lo que quiero que ustedes hagan ahora es que abran este enlace, que se llama libros y tiene el código de la materia. Si ustedes abren el enlace, los va a mandar a una carpeta de Google Drive con la que solo van a poder accesar con su correo electrónico institucional. Entonces quiero que descarguen este archivo RAR. Aquí viene un compendio de muchos libros de máquinas eléctricas para que ustedes puedan estudiar y repasar todos los contenidos que vamos a ir desarrollando en la materia. Si ustedes se quieren casar con el desarrollo de Chapman, lo pueden hacer. Si ustedes quieren leer el libro de Guru de máquinas eléctricas y transformadores, lo pueden hacer. Si ustedes quieren leer o tomar del libro base máquinas eléctricas de Fraile Mora, también lo pueden hacer. Entonces, lo que yo quiero que ustedes noten es que hay variedad como para estudiar máquinas eléctricas, y no precisamente con el guión que tenemos para la materia es el único, y cuidadito con el que se salga de ese, para nada. Cualquier libro de máquinas eléctricas que ustedes puedan leer y comprender, con ese se pueden ir, porque lo único que cambia es simbología, nada más. De ahí por lo demás los conceptos son exactamente los mismos, así que tienen de tarea ir a descargar esto para que ya tengan un repositorio de libros y que ustedes perfectamente puedan ya tener algo como para comenzar a leer y ya entrar en el fuego ya para la próxima clase. Otra cosa que les quería enseñar es esto. Miren, ustedes ven acá que dice material del examen corto 01. Normalmente nosotros en el examen corto 01 evaluamos circuitos magnéticos cuando están siendo energizados por fuentes de corriente continua. Entonces, aquí les dejamos este capítulo, que es un extracto de un libro que se llama Conversión de Energía Electromecánica de Guri Shankar. Entonces, tienen que leer este capítulo del libro, y les dejamos las curvas ferromagnéticas para que ustedes puedan comenzar a resolver circuitos magnéticos utilizando, obviamente, curvas ferromagnéticas para poder encontrar los valores de densidad de flujo magnético que corresponden a ciertos valores de campo magnético. Así que prácticamente ya están avisados que aquí está el material para el examen corto. Así de simple. Esto nosotros no lo desarrollamos en clase porque se supone que ustedes ya saben un poco de circuitos magnéticos, de lo que tuvieron que haber visto en teoría electromagnética, pero por cualquier cosa dejamos una lectura y material de apoyo en concepto de curvas para que puedan trabajar los problemas que aquí están en este libro. Muy bien, vamos a ver qué más les tenía por acá. Creo que en esto solo eso. Muy bien, entonces ahora vamos a lo que no nos gusta y a lo que alguien preguntó temprano: ¿cómo va a ser el esquema de evaluación? Ustedes bien saben que su servidor no le gusta complicarse con tanta tarea. O sea, estar dejando tanta tarea, a mí sinceramente no me gusta, pero sí debemos dejar una cierta cantidad de evaluaciones mínimas. Para los que han estado conmigo ya lo saben, nosotros nos jugamos la vida con 3 parciales, que cada parcial vale el 50% del registro. Nos jugamos también la nota con 3 exámenes cortos, los examen corto 01, 02 y 03.
Los exámenes cortos puede hacer que sean desarrollados en el aula virtual en concepto de un pequeño control de lectura, unas 10 preguntitas a un punto cada uno y se acaba el problema. O pueden ser también 5 preguntas a 2 puntos cada una y ya hay nota. En las investigaciones individuales puede hacer que nosotros dejemos pequeños temas de investigación que ustedes deban de desarrollarlos a modo de que también ustedes aborden una temática que no vamos a tratar en la clase, pero que también busque evaluarse en concepto de una pequeña investigación que ustedes puedan realizar en el internet, o inclusive puede ser que nosotros les demos el material del cual queremos que lean y que puedan, pues obviamente, pues, repasarlo. Siempre dejamos una participación en foros. Siempre habilitamos tratamos de trabajar con un foro por registro para que también no estemos hablando de muchas cosas a la vez y por estar atendiendo una actividad no atendamos la otra. Entonces tratamos de hacer un foro por registro. Y en cuanto a las simulaciones, que por ahí Juan nos preguntó cómo se hacían los laboratorios o cómo abordábamos el porcentaje de laboratorio, pues lo trabajábamos a base de simulaciones. ¿Cuáles simulaciones? Dirá alguien. Bueno, normalmente nosotros los enviamos a que vayan a una página que nos interesa muchísimo, que se llama Aula Moisan, y que puedan descargar ciertos programas que están acá, que corren en Windows, que son creados en LabVIEW, pero que tienen mucha utilidad para lo que nosotros hacemos. Nada menos para la unidad número 2 trabajamos con este pequeño programita, índices horarios. Por acá tenemos equivalencia de modelos de tráfico, que también lo vemos en la unidad 1, que son los modelos de transformadores, y que siempre tenemos este pequeño software para poder más o menos trabajar con lo que vemos en los libros y traerlos acá a estos modelos para comprobar qué tan buenos son. Este otro programita que está por acá dice simulación de máquinas eléctricas, pero es la simulación de un generador y un motor síncrono. Tenemos simulador de subestaciones, que ya tiene que ver un poco con sistemas de potencia, subtransmisión, pero que también nosotros sabemos utilizar. Tenemos un programita de transformador monofásico. En fin, este 15% que ustedes ven acá, nosotros tratamos de que ustedes trabajen con estos programas. Obviamente les indicamos a dónde los pueden descargar, qué es lo que queremos que ustedes vean con las simulaciones, para que también ustedes puedan tener ya 1.5 ganados de cada registro. Entonces, así es como está repartido pues el pastel a grandes rasgos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien, mira, aquí bailando con bachata, pero ahí Ay, está. qué bueno, hombre, qué chivo. Dime, ¿qué pasó? Una consulta. Con respecto a grupos, ¿se van a hacer para trabajos? Mira, creería que sí, vamos a hacer grupos de trabajo. Obviamente vamos a definir eso, cómo lo vamos a hacer el jueves en la segunda clase. Pero sí, creería que vamos a hacer trabajos y en grupo, pero creo que siempre lo vamos a tratar de ir enfocando, o ya sea una investigación grupal o una simulación grupal, para que también ustedes pues no se carguen, no solo vivan, respiren y piensen en conversión de energía, sino que también dediquen un tiempo prudencial no solo a la conversión, sino que también al resto de materias. Pero sí, vamos a trabajar en grupo, pero eso lo vamos a definir ya el día jueves. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, no sé si alguien más tendrá alguna otra pregunta, alguna otra duda. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Gracias a Dios, bien, mira, dime. Sí, con respecto al pago de laboratorio, solamente tengo problema con el pago de laboratorio de electrónica industrial. Ok. Que no me aparece en el sistema el recibo para hacer el pago. Vaya, mira, en ese caso, con pagos de laboratorio,
yo te sugeriría que llames directamente a atención al estudiante y que expongas tu caso. Porque creería que es como han alargado el periodo de inscripción hasta el 31 de enero. Habría que ver si ahí se puede hacer el pago. Así que este, eh, llamemos, consultemos qué podemos hacer con eso, pero tratemos de solventarlo esta semana. Sería lo más ideal. Ingeniero, Dime. disculpe ahí por el compañero. En el Sí, sí. aula donde se hacen los pagos para matrícula, primera matrícula, ahí que busque el laboratorio de electrónica, de un solo le sale el pago. Ok, bueno, ahí estamos. Ya Es correcto. Yo también lo confirmo eso. Solo tengan cuidado porque, y a mí me pasó que cuando yo pagué el laboratorio de control automático y de ¿cómo se llama? Controladores programables, en el recibo me apareció otra cosa, pero hablé con atención a los estudiantes y me dicen que sí tienen problemas con el sistema, pero el pago ya se hizo, no hay ningún problema. Ok, sí, solo eso de revisar cuando tire el recibo, ahí dice de qué es el recibo que va a cancelar. Sí, otra materia, tío. Ok, miren, no me extraña que esté dando problemas y les voy a explicar por qué. Ahorita tenemos una especie de auditor de online, que es donde básicamente ustedes hacen ingresan, hacen los pagos o por lo menos hacen las impresiones de los recibos a pagar. Entonces entiendo que ahorita están actualizando ciertos módulos, están agregando otros, entonces puede hacer que en el momento que cada usuario esté entrando a la base de datos del online, estén dando esos problemas. Así que solo nada más pedirles paciencia, porque quieras o no creo que se está tratando de mejorar aún más lo que ya está y agregando nuevas funciones que creo que cada persona está pidiendo. Entonces, solo nada más pedirles paciencia, que verifiquen bien, que se aseguren con atención al estudiante que lo que ustedes han pagado corresponde exclusivamente a los laboratorios que ustedes necesitan y creería que no habría mayor problema, pero siempre hay que estar pendientes con eso. Muy bien, no sé si con las evaluaciones hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro. Ok, bueno, entonces si está todo claro, bueno, esto lo cerramos. Por cierto, la estrategia evaluativa ustedes ya la tienen allí en el sitio de la materia. Si se van a la sección documentos, se van a archivos de la materia y ustedes pueden descargar la misma estrategia evaluativa que hemos colocado, que hemos explicado. Pueden ver el planificador de la materia y ustedes pueden ir viendo las fechas en que vamos a realizar los exámenes cortos, los exámenes parciales. Hay una descripción bastante genérica de lo que vamos a hacer con las investigaciones individuales y pueden descargar también el plan de la materia. Así que para que ustedes estén ahí en automático. Hay algo de lo que vamos a hablar la próxima clase, que va a ser el día jueves. Lo vamos a hablar que faltando unos 15, 20 minutos para finalizar la clase, y es esto, miren. La universidad ha adquirido, si no mal recuerdo, 2 bases de datos para biblioteca virtual. Una es libros, ¿sí? Y la otra es la base de datos EBSCO. Normalmente EBSCO tiene que ver más con pequeños estratos de revistas y de libros que usuarios cargan. Pero lo interesante en realidad para mí es la de libros. Entonces, lo que nosotros, en cuanto al usuario y la contraseña, yo se los tengo que proporcionar el día jueves para que cada quien lo utilice. Voy a tratar de ingresar en el mismo. Vamos a ver, tal vez esta es la contraseña. No era eso. Bueno, se la voy a enseñar entonces el jueves con mayor propiedad. Pero la idea es que esta base de datos es un compendio de libros que ustedes pueden utilizar y que pueden leer en línea, y dependiendo de la temática que ustedes
necesiten leer, ustedes pueden hacer una búsqueda rápida y sin ningún problema pues ustedes lo pueden leer. Ahorita lastimosamente no tengo acceso porque no estoy en mi máquina, pero el día jueves vamos a ver este recurso para que si por alguna razón los libros que hemos dejado acá no satisfacen o se quedan cortos en cuanto a los contenidos que hemos hablado, también pueden consultar este otro recurso que está en línea y que perfectamente pues también es utilizable para todo lo que ustedes quieran. Así que el jueves vamos a hablar un poco de esto de una forma rapidita. Bueno, muchachos, entonces, habiendo dicho todo lo que ya... Hey, Abner, dime. Abner. Buenas noches, ingeniero. No he opinado nada. No, es que veo que tenés la mano levantada. Pensé que tenías alguna pregunta. Ahí está. Perdón, la levanté cuando hizo la votación, perdón. Voy manejando. Ok, me dice por acá Carlos, si ya están disponibles el retiro de libros en la biblioteca. Claro, están disponibles. De hecho, si ustedes quieren ir a la universidad, tienen que pasar primero por atención al estudiante para que les generen un usuario, porque el ingreso ahora se hace con marcación biométrica. Entonces, ustedes posan su rostro sobre un marcador biométrico, les mide la temperatura y como ustedes ya están en la base de datos del alumnado, les va a permitir el ingreso para que ustedes puedan acercarse a la biblioteca y retirar libros. Pero sí se puede entrar. Obviamente no olviden llegar con su mascarilla, accesan, llegan a la biblioteca, pueden retirar libros y posteriormente pues, se pueden retirar. Dime, Walter, ¿cuál es la pregunta? Walter, la pregunta. Hola, hola. Dime, Ruan. Una consulta, ingeniero. Tal vez usted sabe si este año van a dar carnet. Fíjate que entendía yo que sí, que iban a dar carnet. Sí, compañero, ya lo están dando. Ok, bueno, entonces ya lo confirmaron. Yo fui a la U y me tiene que estar pagado matrícula y primera cuota para poder se lo entregar. Sí, porque el año pasado pregunté y ahí me dejaron con eso. No, es que ajá, visto. El año pasado creo que no se entregó, creo, pero si ya lo confirmó Sigarán, con gusto, ahí puedes acercarte atención al estudiante a que te puedan imprimir el documento. Dime, Walter. Buenas noches. Hola, buenas noches, dime. Perdón, es que no me servía el micrófono. En el aula de libros, yo entro con el correo institucional y la fecha de mi cumpleaños separado por plecas y así entro. Espérame, quiero ver. Yo recuerdo que le había cambiado la contraseña, pero bueno, te vamos a tomar la palabra. A ver. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Estamos con todo, con la bachata. Vamos a ver. A estar bailando, está rico. No, pues sí, claro. Ey, no, hombre, la cambié, bro. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Ahí está, sí. Yo sabía que le había cambiado. Hey, gracias por el aporte, Walter. No sé si todos están viendo el portal de libros. Sí, ingeniero, sí se ve. Ok, magnífico. Miren, vamos a hacer... Sí, ingeniero, se ve. Hey, gracias. Miren, imagínense que yo quiero buscar algo de máquinas eléctricas. Bueno, yo me voy aquí donde dice teclee en cualquier lugar para realizar una búsqueda. Pónganle que yo digo máquinas eléctricas, que es lo que vamos a estudiar nosotros en estas 20 semanas. Aquí comienzan a aparecer los diferentes libros que ya están. Miren, máquinas de accionamientos eléctricos. Aquí está este autor, es Jesús Fraile Mora. Ellos tienen problemas de máquinas eléctricas.
Devanado de máquinas eléctricas. Estos dos libros de COSOC son muy buenos. Yo solo tengo el de control de máquinas eléctricas en PDF, pero aquí están máquinas eléctricas y transformadores, conceptos básicos de máquinas eléctricas, más problemas de máquinas rotatorias, acoplamientos magnéticos. Solo por molestar vamos a abrir este. Entonces viene, abrimos el libro y prácticamente pues aquí da toda la ficha bibliográfica del libro. Aquí están los contenidos: capítulo 1, fundamentos de la electromecánica; capítulo 2, construcción y devanado de las máquinas; relaciones de tensión en máquinas y generadores de corriente continua. Imagínense que yo quisiera ver algo de transformadores. Aquí está, capítulo 13 es transformadores. Entonces veamos qué pasa si le doy al capítulo 13. Tendría que mandarnos en todo caso al capítulo 13. Vamos a ver. Ahí está, capítulo 13, transformadores. Y comienza a dar toda la definición, el esquemita que nosotros ya vamos a ver dentro de más o menos 2 días, porque ya el tiempo se nos acabó. Comenzamos a hablar de mucha simbología. Vamos a ver el coeficiente de acoplamiento entre dos bobinas, que esto tiene que ver con teoría electromagnética. Vamos a ver las relaciones de un transformador ideal, el devanado primario, devanado secundario, el núcleo ferromagnético, el flujo magnético, la carga, en fin, todo lo que tiene que ver. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos esta opción de libros también, que de hecho este libro está muy bueno. Esta figura se me hace conocida, creo que este libro yo lo tengo impreso, por lo menos esta parte la tengo impresa. Así que, y pues prácticamente ya pueden comenzar a leer con esto, pero formalmente hablando, como lo dijo Walter, tendría que ser el correo electrónico y su fecha de nacimiento separado por plecas. Entonces, por decirles algo, ustedes nacieron el 31 de enero del 80, tendría que ser 31, 01, 31 pleca, 01 pleca, en 1980. Un enter y ya pues ustedes pueden accesar a los libros. Lo único que sí tiene esta Ingeniero, biblioteca... disculpe. Dime. Hay que crear usuario para eso, ¿no? No, es con el correo institucional. Está Yo ligado ya con el correo intenté institucional. y sí se puede entrar con el correo y la fecha de nacimiento. Ok, gracias. Prueben ahí. Yo en lo personal, yo ya tengo un apartado de muchos libros que yo soy un gran enfermo con los libros y yo por lo menos ya había visto un par ahí bastante bueno. En la opción Mi Estante, pues se almacenan algunos libros que ustedes pueden utilizar más adelante, que de hecho yo creo que algunos que están acá van a llevar costos conmigo. Entonces hay muchos libros que acá que vale la pena leerlos: montaje de instalaciones eléctricas, mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas, transformadores de distribución, teoría, cálculo, construcción. Este libro pudiéramos utilizarlo en conversión de energía, instalaciones eléctricas en edificios de oficina, que esto es una unidad que desarrollamos en costos y procesos también. Este compendio de leyes tiene que ver con leyes en España, pero que también a veces es muy bueno saber la legislación de otras latitudes para ver cómo ellos tienen organizado el mercado eléctrico. La inseguridad eléctrica en las instalaciones, que prácticamente es la antítesis de la seguridad. Entonces prácticamente aquí vendrían las prácticas no recomendadas. Por aquí creo que en la pestaña 2 tenemos manual de alumbrado público, pericias en instalaciones eléctricas, puesta a tierra en instalaciones y sistemas eléctricos de baja tensión, media tensión y alta tensión. En fin, ustedes después lo pueden ir almacenando en su estante y lo pueden leer o lo pueden tener ya de una consulta más inmediata. Bueno, muy bien. Esto lo dejamos así. Bueno, muchachos, entonces prácticamente pues ya son las 6:21, ya no podemos abordar nada del material que teníamos para la clase. Eso quiere decir que ya el jueves vamos con todo, con la unidad 1.
Por ahí ya tienen el documento en PDF de la presentación. Solo nos quedaría subir el ejemplo o los ejemplos que vayamos a resolver en la materia. Así que ya tenemos libros, ya tenemos el plan de la materia, ya tenemos el sistema de evaluación. Así que lo que ustedes tienen que hacer ahora pues es comenzar a estudiar para el examen corto, para que obviamente cuando lleguemos a esa evaluación pues no tengamos mayor problema. No sé si antes de despedirnos hay alguna pregunta o alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Bueno, muy bien. Entonces, si Todo no claro, hay... ingeniero, todo claro. Ok, bueno, entonces si no hay preguntas, pues no me queda nada más que desearles una feliz tarde, el mejor de los provechos. Para aquellos que van a llevar costos, nos vemos mañana a las 5 y para los que van a llevar electrónica de potencia, nos vemos a las 6:30 mañana. Así que pásenla bien, que descansen y nos Electrónica escuchamos. industrial, Inge. Sí, mañana vamos a las 6:30. Ah, ok. Es que, como digo, potencia. Sí, no, mañana vamos con electrónica industrial también. Ahí misma introducción, el plan de la materia, el sistema de evaluaciones. Ya tenemos la clase hecha de buena parte de, bueno, más que todo de rectificadores monofásicos, así que por ahí vamos a ver si mañana ya rompemos el hielo con electrónica industrial. Así que, bueno, pásenla bien, que descansen, que tengan una feliz noche y nos escuchamos el día de mañana en otra materia. Así que pásenla bien. Gracias, ingeniero, Buenas igualmente. noches. Bueno, gracias. Gracias, Buenas ingeniero. noches. Buenas noches. Hey, feliz noche, Gracias, Inge. cuídense, que Feliz descansen. noche a todos. Hey, feliz noche, cuídense. Gracias, ingeniero. Ahí estamos, Levi, cuídate. Gracias, igual. Buenas noches, ingeniero. Sí, feliz noche, Néstor, cuídate. Gracias. Hola Mario, mira, hazme el favor de mandarme el contacto de la